Con 3 corazones palpitando en secreto bajo su vestido ensangrentado, Yaretsi observó cómo el apache solitario entregaba sus 3 últimas pepitas de oro para comprarla. El guerrero que buscaba salvar una vida sin saberlo acababa de convertirse en el protector de 4. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento del desierto de Sonora soplaba con furia entre las rocas rojizas, levantando nubes de polvo que se arremolinaban como fantasmas bajo el sol implacable. Hacía calor, un calor abrasador que parecía querer consumir todo a su paso, pero Yaretsi Montoya ya no lo sentía. Sus pies descalzos, cubiertos de heridas y ampollas, habían dejado de dolerle hace días. Su cuerpo se había entumecido, como si hubiera decidido separarse del sufrimiento para sobrevivir. Los grilletes en sus muñecas le habían dejado marcas profundas, cicatrices que se sumarían a las muchas que ya llevaba en el alma. Su vestido, antes blanco y ahora teñido con la tierra del camino, apenas ocultaba su vientre ligeramente abultado. Tenía 23 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha vivido varias vidas en una. ¡Camina, India! La voz áspera del comerciante de esclavos la sacó de sus pensamientos. Un latigazo rozó su espalda, no lo suficiente para abrir su piel, pero sí para recordarle su posición. Yaretsi no gritó. No le daría ese placer. Habían recorrido más de 100 kilómetros desde que los bandidos atacaron su pueblo, San Lorenzo del Valle, una pequeña comunidad a las afueras de Hermosillo. Ella era la única sobreviviente. La única que habían considerado lo suficientemente valiosa para vender en lugar de matar. Su madre, su padre, sus 2 hermanos pequeños, todos habían perecido frente a sus ojos. Y ahora, ella y la pequeña vida que crecía en su interior eran todo lo que quedaba de su familia. A lo lejos, entre el polvo y el calor, las siluetas de un pueblo comenzaron a dibujarse. Santa María de los Desiertos. Un asentamiento fronterizo donde la ley era tan escasa como el agua. Un lugar donde los hombres compraban y vendían vidas humanas sin que nadie levantara una ceja. «Ahí te venderemos bien», murmuró el comerciante con una sonrisa amarillenta. «Una mestiza como tú, con esa cara y ese cuerpo, alguien pagará buen precio». Yaretsi cerró los ojos. Rezó en silencio a la Virgen como le había enseñado su abuela. No por ella, sino por el bebé que llevaba dentro. Un bebé que ni siquiera el comerciante sabía que existía, pues ella había logrado disimular su estado envolviéndose con fajas y usando ropas holgadas. Joaquín Aguila observaba el pueblo desde la colina con la mirada penetrante de quien ha aprendido a desconfiar de todo. A sus 30 años, las arrugas ya comenzaban a marcarse en su rostro cobrizo, curtido por el sol y el viento. Su cabello negro, largo hasta los hombros, estaba recogido con una cinta de cuero. En su mejilla izquierda, una cicatriz profunda contaba la historia de la última vez que confió en alguien. Hijo de madre apache y padre mexicano, Joaquín no pertenecía a ningún mundo. Entre los apaches era el mestizo, entre los mexicanos, el salvaje. Había aprendido a vivir en la frontera de ambos mundos, aceptando su soledad como quien acepta que la noche sigue al día. 3 pepitas de oro descansaban en la bolsa de cuero que colgaba de su cinturón. Eran todo lo que tenía después de años buscando en los ríos del norte. 3 pequeños trozos de sol solidificado que había conseguido tras meses de trabajo. No eran mucho, pero esperaba que bastaran para comprar provisiones y, tal vez, un caballo nuevo.
El suyo, un Mustang de pelaje pardo llamado Sombra, ya estaba viejo, y la travesía hacia el sur había sido dura para ambos. «Vamos, amigo», murmuró, acariciando el cuello del animal. Un último esfuerzo. El pueblo parecía más activo de lo normal. En la plaza central, un grupo de personas se reunía formando un círculo. Los gritos y las risas llegaban hasta donde él estaba. Joaquín frunció el ceño. Conocía ese tipo de reuniones. Mercado de esclavos, personas comprando personas. Su primer instinto fue dar media vuelta. No era su problema. Él había aprendido a no meterse en asuntos ajenos. Sobrevivir era ya bastante difícil sin cargar con más peso, pero algo lo detuvo. Quizás fue el recuerdo de su madre, capturada por bandidos cuando él tenía apenas 10 años. O tal vez fue la voz de su padre, quien siempre le decía que un hombre se define por lo que hace cuando nadie lo está mirando. «Maldita sea», gruñó, espoleando a Sombra hacia el pueblo. Al llegar a la plaza, se mezcló entre la multitud. El aire olía a sudor, polvo y desesperación. En el centro, sobre una plataforma improvisada, el comerciante exhibía su mercancía. Dos hombres jóvenes, probablemente capturados en alguna incursión fronteriza, y una mujer. Joaquín sintió que algo se removía en su interior cuando la vio. No era particularmente hermosa en ese momento, sucia y golpeada como estaba, pero había algo en su mirada. Una dignidad que ni los grilletes ni los latigazos habían podido quebrar. Le recordaba a alguien, a su hermana Malinali, muerta durante un brote de viruela, hacía ya 5 inviernos. «Comenzamos con 50 pesos por esta mestiza», gritó el comerciante, tirando del pelo de Yaretsi para que levantara la cabeza. «Miren qué joya, sabe cocinar, lavar y seguro que calentará bien la cama de cualquier hombre que la compre». Las risas groseras resonaron en la plaza. Yaretsi mantuvo la mirada fija en el horizonte, como si su espíritu ya no estuviera ahí. «50 pesos. ¿Quién da más?». Un hombre gordo con sombrero de ala ancha levantó la mano. «60, 70», gritó otro desde el fondo. Los precios seguían subiendo y Joaquín apretó la bolsa con sus pepitas de oro. No valían tanto como para competir. Además, ¿qué haría él con una mujer? Vivía en las montañas, cazando y buscando oro. No tenía una casa ni una vida adecuada para compartir. Pero entonces, mientras los hombres pujaban, Yaretsi giró ligeramente el cuerpo y Joaquín vio algo que los demás no notaron. El pequeño bulto en su vientre, cuidadosamente disimulado. Estaba embarazada. El corazón se le detuvo por un instante. ¿Cuánto tiempo le quedaría antes de que su nuevo dueño lo notara? ¿Y qué haría con ella cuando lo descubriera? 3 pepitas de oro. La voz salió de su boca antes de que pudiera pensarlo 2 veces. El silencio cayó sobre la plaza. Todas las miradas se volvieron hacia él. El comerciante entrecerró los ojos. «¿Qué has dicho, indio?». Joaquín avanzó entre la multitud, consciente de las miradas de desprecio y curiosidad. Sacó las 3 pepitas de su bolsa y las sostuvo en alto. 3 pepitas de oro puro del Río Grande, por la mujer. El comerciante soltó una carcajada áspera que resonó en la plaza como el graznido de un cuervo. «¿Oro? ¿Y quién me asegura que es auténtico?», preguntó, entrecerrando los ojos con desconfianza. Joaquín se mantuvo firme, sosteniendo las pepitas en la palma extendida de su mano. El sol arrancaba destellos dorados de las pequeñas piezas, haciendo que brillaran como estrellas caídas. «Puedes morderlas si quieres», respondió con voz serena. «El oro puro no se rompe entre los dientes». Un murmullo recorrió la multitud. Las ofertas en pesos eran mayores, pero el oro siempre tenía un valor especial en aquellas tierras, donde el papel moneda cambiaba de valor según el gobierno que estuviera en el poder.
El oro era constante, eterno. El comerciante bajó de la plataforma y se acercó con pasos cautelosos, como un coyote aproximándose a una presa. Tomó una de las pepitas y la mordió con fuerza. Sus ojos se abrieron ligeramente al comprobar su autenticidad. «Neres pepitas, no valen lo que esta mujer», dijo, pero su tono ya había cambiado. Había codicia en su mirada. «Es todo lo que tengo», respondió Joaquín, sin apartar los ojos de Yaretsi, quien ahora lo miraba con una mezcla de confusión y recelo. «Además, está embarazada. ¿Cuánto crees que valdrá cuando los demás compradores lo noten?» El comerciante giró bruscamente hacia la mujer, que instintivamente cubrió su vientre con las manos encadenadas. La sorpresa y la rabia se dibujaron en el rostro del hombre. «¡Maldita sea! ¿Por qué no lo dijiste?». Le dio un bofetón que la hizo tambalearse, pero Yaretsi no cayó. Se mantuvo en pie, con la mejilla enrojecida y la mirada ardiendo como brasas. Joaquín dio un paso adelante, pero se contuvo. Iniciar una pelea no ayudaría a nadie. «Las 3 pepitas», insistió. «O nada». El comerciante escupió al suelo, furioso pero pragmático. Una mujer embarazada no era una buena inversión. Nadie querría comprarla ahora que se había revelado su estado, y alimentarla hasta que diera a luz sería un gasto innecesario. «Llévatela», gruñó, arrebatándole las otras 2 pepitas, «y que los 2 se pudran en el desierto». Con un gesto brusco, empujó a Yaretsi hacia Joaquín. Ella tropezó, pero logró mantener el equilibrio. Sus ojos se encontraron por primera vez, los de él, oscuros y profundos como pozos de agua en la noche, los de ella, del color de la miel salvaje, ardientes de orgullo herido. «Quítale los grilletes», ordenó Joaquín. El comerciante soltó una risotada. «Eso no estaba en el trato. Si quieres liberarla, te costará más». Joaquín llevó la mano a su cuchillo, un movimiento sutil pero inconfundible. No dijo nada, pero su mirada transmitía un mensaje claro. No estaba negociando. El comerciante palideció ligeramente. Había visto esa mirada antes, en los ojos de hombres que mataban sin remordimiento. Con un gruñido de disgusto, sacó una llave oxidada y abrió los grilletes que aprisionaban las muñecas de Yaretsi. «Váyanse antes de que cambie de opinión», murmuró. Joaquín tomó a Yaretsi del brazo con suavidad, pero firmeza, y la condujo entre la multitud hacia donde había dejado a Sombra. La gente se apartaba a su paso, algunos con desprecio, otros con simple curiosidad. Un mestizo y una mujer embarazada no eran una visión común en Santa María de los Desiertos. «¿Por qué?», susurró Yaretsi cuando estuvieron lejos de la plaza. Era la primera palabra que pronunciaba y su voz sonó áspera, como si hubiera olvidado cómo usarla. Joaquín no respondió de inmediato. Ni siquiera él estaba seguro de por qué lo había hecho. Llegó a su caballo y le ofreció su cantimplora. «Bebe», dijo simplemente, «después hablaremos». Yaretsi tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió el agua tibia con desesperación. Algunas gotas se deslizaron por su barbilla y su cuello, dejando surcos limpios en la piel sucia. «¿A dónde me llevas?», preguntó cuando terminó de beber, devolviéndole la cantimplora. «Lejos de aquí», respondió Joaquín, montando a Sombra y extendiéndole la mano para ayudarla a subir. «Al norte, a las montañas. Hay un asentamiento de mi gente donde estarás a salvo hasta que nazca tu hijo». Yaretsi dudó un instante. No conocía a este hombre. No sabía si podía confiar en él, pero había pagado por su libertad con todo lo que tenía, y sus ojos, aunque duros, no mostraban la lujuria o la crueldad que había visto en tantos otros durante su cautiverio. «No tengo nada con qué pagarte»,
dijo finalmente, colocando una mano protectora sobre su vientre. Joaquín la miró fijamente y por un momento su expresión se suavizó. «No busco pago», respondió. «Solo...». «No podía dejarte allí». Yaretsi asintió lentamente y tomó su mano. Con un movimiento ágil, Joaquín la ayudó a subir detrás de él. Ella se aferró a su cintura, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la camisa gastada. «Mi nombre es Yaretsi», dijo contra su espalda mientras Sombra comenzaba a caminar. «Yaretsi Montoya». «Joaquín Aguila», respondió él, sin volverse. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos rojizos y dorados. La silueta del caballo con sus dos jinetes se recortaba contra el cielo como una pintura antigua, mientras se alejaban de Santa María de los Desiertos, dejando atrás el polvo, los gritos y la crueldad. Yaretsi no sabía qué le esperaba al lado de este hombre misterioso, pero por primera vez en muchas semanas sintió algo parecido a la esperanza. Su mano se posó suavemente sobre su vientre, donde crecía la única familia que le quedaba, o eso creía ella. Llevaban 3 días cabalgando cuando el desierto comenzó a ceder ante los primeros signos de la sierra. El terreno se volvió más escarpado, y los cactus y la tierra rojiza dieron paso gradualmente a matorrales y pequeños arbustos. El aire, aunque aún seco, ya no quemaba los pulmones con cada respiración. Joaquín mantenía un ritmo constante pero no exigente, consciente del estado de Yaretsi. Se detenían con frecuencia para que ella descansara y para dar agua a Sombra, que soportaba estoicamente el peso de 2 jinetes bajo el sol inclemente. Apenas hablaban. Él no era hombre de muchas palabras y ella aún procesaba todo lo ocurrido. Sin embargo, a medida que las horas se convertían en días, una especie de entendimiento silencioso comenzó a formarse entre ellos. Por las noches, cuando acampaban bajo las estrellas, Joaquín encendía un pequeño fuego y preparaba té de hierbas que recolectaba durante el día. Compartían la comida, charquí, tortillas secas y, ocasionalmente, algún conejo que él cazaba, sentados uno frente al otro, con las llamas danzando entre ellos como una frontera que ninguno se atrevía a cruzar. Al tercer anochecer, mientras Yaretsi bebía el té amargo que Joaquín había preparado, finalmente rompió el silencio. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, mirándolo directamente a los ojos. «¿Por qué me compraste? Y no me digas que solo no podías dejarme allí. Nadie da todo lo que tiene por una extraña». Joaquín, que estaba atizando el fuego con una rama, detuvo su movimiento. La luz de las llamas proyectaba sombras que bailaban sobre su rostro, acentuando la cicatriz de su mejilla. «Vi tu vientre», respondió después de un largo silencio. «Y vi que estabas embarazada, y supe lo que te harían cuando lo descubrieran». Yaretsi, instintivamente, llevó una mano a su abdomen, que ahora, libre de las fajas con las que lo había disimulado, mostraba una prominencia más evidente. «Hay más», insistió ella. «Nadie arriesga tanto solo por eso». Joaquín arrojó la rama al fuego y observó cómo las chispas ascendían hacia el cielo estrellado. «Tuve una hermana», dijo finalmente con voz baja pero firme. «Se llamaba Malinali. Cuando los bandidos atacaron nuestro poblado, se la llevaron. Tenía 16 años. Hizo una pausa, como si las palabras fueran piedras pesadas que le costaba levantar. La busqué durante años. Recorrí cada pueblo, cada rancho, cada ciudad. Cuando finalmente la encontré, era demasiado tarde. Había muerto dando a luz al hijo de su captor. Sus ojos reflejaban el fuego, pero parecían ver algo mucho más lejano. Nadie la ayudó, nadie la compró, nadie la salvó.
El silencio cayó entre ellos, denso como la noche que los rodeaba. Yaretsi sintió un nudo en la garganta. «Lo siento», murmuró. Joaquín asintió levemente, sin mirarla. Luego, como si quisiera cerrar ese capítulo, cambió de tema. «¿Cuánto tiempo?» «¿Qué?» «Tu embarazo». «¿Cuánto tiempo llevas?» Yaretsi calculó mentalmente. «Casi 6 meses, creo». Joaquín frunció el ceño, observándola con atención. «Pareces grande para 6 meses». Ella se encogió de hombros. «Mi madre decía que los bebés Montoya siempre son grandes. Mi hermano menor casi mata a mi madre cuando nació». Joaquín asintió, pensativo. «Mañana llegaremos a un arroyo donde podrás bañarte. Y luego, si Sombra aguanta, quizás 2 días más, hasta el asentamiento». Yaretsi miró al viejo caballo que descansaba cerca, y luego a Joaquín. «No tienes que hacer esto», dijo suavemente. «Ya me has salvado de la esclavitud. Puedes dejarme en el próximo pueblo». Por primera vez desde que lo conocía, Joaquín esbozó algo parecido a una sonrisa, aunque apenas un gesto fugaz que suavizó momentáneamente sus facciones duras. «Todos los pueblos de por aquí no son seguros para una mujer sola, menos aún en tu estado. Te llevaré con mi gente. Allí hay mujeres que saben atender partos». Yaretsi asintió lentamente. No tenía alternativa, y en el fondo agradecía no tener que enfrentar sola lo que vendría. «Tu gente me aceptará. Soy mestiza como tú, pero no conozco sus costumbres». «Mi gente ha sufrido mucho», respondió Joaquín. «Conocen el valor de una vida. Te aceptarán». Esa noche, mientras Joaquín dormía al otro lado del fuego ya casi extinto, Yaretsi sintió algo extraño en su vientre. No era el movimiento habitual del bebé, sino algo más intenso, como si hubiera más de un par de piernas pateando en distintas direcciones. Se incorporó ligeramente, alarmada, pero la sensación pasó rápidamente. «Debes ser muy fuerte», susurró a su vientre, acariciándolo con ternura. «O tendrás que serlo para sobrevivir en este mundo cruel». Como respondiendo a sus palabras, sintió otro movimiento, esta vez más suave. Sonrió en la oscuridad. Este bebé era todo lo que le quedaba, su única familia, su única conexión con el pasado. Lo protegería con su vida si fuera necesario. Lo que no sabía era que pronto tendría que dividir ese amor y esa protección no por uno, sino por 3 pequeños corazones que latían dentro de ella, creciendo con fuerza en la oscuridad de su vientre, ajenos al mundo exterior que los esperaba. Al mediodía siguiente, tal como Joaquín había prometido, llegaron al arroyo. No era un río caudaloso, sino una corriente delgada que serpenteaba entre rocas y pequeños árboles, pero para Yaretsi, que llevaba semanas sin poder lavarse adecuadamente, parecía un oasis en medio del infierno. «Puedes bañarte aquí», dijo Joaquín, desmontando y ayudándola a bajar. «Yo vigilaré desde aquella colina». Yaretsi asintió, agradecida por la privacidad que le ofrecía. Cuando Joaquín se alejó, llevándose a Sombra para que también bebiera y descansara, ella se quedó sola junto al arroyo. Con manos temblorosas, comenzó a desatar los cordones de su vestido sucio. El agua estaba fría, pero era un frío reconfortante después de días bajo el sol abrasador. Se sumergió hasta donde pudo, sintiendo cómo la corriente suave se llevaba el polvo, el sudor y, de alguna manera, también parte del dolor que cargaba. Mientras se lavaba, observó su cuerpo cambiado. Su vientre parecía más grande de lo que recordaba, más pronunciado de lo que debería estar a los 6 meses. Quizás se había equivocado en sus cálculos, o quizás, como había dicho, los bebés Montoya simplemente eran grandes.
De repente sintió un movimiento fuerte, como si alguien diera una voltereta completa dentro de ella, seguido inmediatamente por otro en dirección opuesta. Tan sorpresivo fue que soltó un pequeño grito. «¿Estás bien?». La voz de Joaquín llegó desde la distancia, alerta. «Sí», respondió ella, aún sorprendida. Solo el bebé se movió. Hubo un silencio, y luego la voz de Joaquín, más cercana pero aún manteniendo su distancia. «Mi madre decía que los bebés que se mueven mucho nacen guerreros». Yaretsi sonrió, a pesar de sí misma. «Mi abuela decía que nacen músicos». Se produjo otro silencio, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio compartido, casi cómplice. Después de lavarse lo mejor que pudo, Yaretsi salió del agua. Su vestido estaba demasiado sucio para volver a ponérselo, así que lo lavó frotándolo contra las rocas, como había visto hacer a su madre tantas veces. Mientras esperaba a que se secara un poco bajo el sol, se envolvió en la manta que Joaquín le había dado para dormir. Sentada sobre una roca, con los pies aún en el agua y el cabello mojado cayendo sobre sus hombros, Yaretsi sintió una calma que hacía mucho no experimentaba. Por un momento pudo imaginar que nada había cambiado, que su familia aún vivía, que su vida seguía su curso normal en San Lorenzo del Valle. Pero entonces sintió otro movimiento en su vientre y la realidad la golpeó de nuevo. Su familia estaba muerta, su pueblo destruido, y ella estaba aquí, en medio de la nada, dependiendo de la bondad de un extraño. «Huele a tormenta», dijo Joaquín, acercándose pero manteniendo la mirada fija en el horizonte, dándole privacidad. «Deberíamos buscar refugio antes de que anochezca». Yaretsi miró al cielo. Efectivamente, nubes oscuras se acercaban desde el oeste. El aire había cambiado, volviéndose más denso, cargado de electricidad. «Mi vestido aún está húmedo», dijo, un poco avergonzada. Sin decir palabra, Joaquín se quitó la camisa exterior y se la ofreció, siempre con la mirada en otra dirección. «Ponte esto. Tu vestido puede secarse cuando encontremos refugio». Yaretsi tomó la prenda con gratitud. Era grande para ella, pero limpia y seca. Se la puso bajo la manta y luego la dejó caer, sintiendo la tela áspera pero confortable contra su piel. «Gracias», murmuró. Joaquín solo asintió, recogiendo el vestido húmedo y atándolo a la silla de sombra. «Hay una cueva a unos kilómetros», dijo. «La he usado antes. Estaremos seguros allí durante la tormenta». Montaron de nuevo, pero esta vez Yaretsi se sentía diferente. El baño le había devuelto no solo la limpieza, sino también algo de dignidad, y la camisa de Joaquín, con su olor a humo de leña y hierbas del desierto, le proporcionaba un extraño consuelo. La tormenta los alcanzó antes de lo esperado. El cielo se oscureció rápidamente y los primeros relámpagos iluminaron el paisaje con destellos fantasmales. Sombra aceleró el paso, nervioso por los truenos que retumbaban cada vez más cerca. «Allí», gritó Joaquín sobre el rugido del viento, señalando una abertura oscura en la ladera de una colina rocosa. Llegaron a la cueva justo cuando las primeras gotas grandes y pesadas comenzaban a caer. Joaquín ayudó a Yaretsi a desmontar y luego llevó a Sombra al interior, donde estaría protegido de la lluvia y el viento. La cueva era pequeña pero seca. Joaquín rápidamente encendió un fuego con la leña que había recolectado durante el día, iluminando las paredes de piedra con un resplandor cálido y oscilante. «¿Cómo sabías que habría tormenta?», preguntó Yaretsi, sentándose cerca del fuego y extendiendo su vestido sobre unas rocas para que se secara. «El aire», respondió él, acomodando sus escasas pertenencias, «y los animales estaban inquietos.
Fuera, la tormenta se desató con toda su furia. La lluvia caía como lanzas de plata y los relámpagos atravesaban el cielo como grietas en un espejo oscuro. Pero dentro de la cueva, protegidos por la roca ancestral, Yaretsi se sentía extrañamente segura. ¿Cómo murió?, preguntó de repente, sorprendiéndose a sí misma. Joaquín, que estaba atendiendo el fuego, se detuvo. No necesitaba preguntar a quién se refería. Durante el parto, respondió después de un momento. El bebé era grande y ella estaba débil, la habían maltratado mucho. Yaretsi sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Y el bebé? También murió. La voz de Joaquín era plana, como si hablar de ello desde la distancia emocional fuera la única forma de soportarlo. Cuando llegué, ya habían enterrado a ambos detrás de la casa. Lo siento, dijo Yaretsi, y esta vez estiró su mano tocando ligeramente el brazo de Joaquín. Él no se apartó, pero tampoco respondió al gesto. Sus ojos, reflejando las llamas, parecían perdidos en recuerdos dolorosos. ¿Y el tuyo?, preguntó finalmente, mirándola. El padre del bebé. Yaretsi retiró su mano y la posó sobre su vientre. Miguel, dijo suavemente, era mi esposo. Intentó defenderme cuando los bandidos atacaron. Lo mataron frente a mí, junto con toda mi familia. Un trueno particularmente fuerte sacudió la cueva, como si el cielo respondiera a su dolor. Miguel, repitió Joaquín, como si quisiera grabar el nombre en su memoria. ¿Era un buen hombre? Yaretsi asintió con lágrimas contenidas en los ojos. El mejor, trabajaba la tierra como mi padre. Teníamos planes, sueños. Su voz se quebró. Nunca sabrá que va a ser padre. Otro movimiento en su vientre, esta vez tan fuerte que Joaquín lo notó. Sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa. Tu hijo sabrá de él, dijo, con una convicción que sorprendió a Yaretsi. Le contarás cómo era su padre, le enseñarás a honrar su memoria. Yaretsi sonrió tristemente. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que llegaré a ver crecer a este bebé? Mi madre murió dando a luz a mi hermano menor. No dejaré que eso suceda, respondió Joaquín, con una intensidad que casi la asustó. No esta vez. En ese momento, mientras la tormenta rugía fuera y el fuego crepitaba dentro, algo cambió entre ellos. No era amor, ni siquiera deseo. Era algo más profundo, más primitivo. Un pacto no pronunciado de protección y supervivencia. Esa noche, por primera vez, durmieron uno junto al otro, sin el fuego como barrera. No se tocaron, pero la presencia del otro era un consuelo suficiente contra las pesadillas que ambos cargaban. Y mientras Yaretsi se sumergía en un sueño inquieto, su bebé o bebés, aunque ella aún no lo sabía, se movía dentro de ella, como si también sintiera que algo fundamental había cambiado en su pequeño mundo. La tormenta cesó al amanecer, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que olía a tierra mojada. El desierto había cobrado vida durante la noche. Pequeñas flores silvestres, casi invisibles el día anterior, ahora salpicaban el paisaje con puntos de color púrpura y amarillo. El cielo, lavado por la lluvia, lucía un azul tan intenso que dolía mirarlo. Yaretsi despertó con una sensación de pesadez en el cuerpo. Los últimos meses de cautiverio y los días de cabalgata le estaban pasando factura. Al incorporarse, notó que Joaquín ya no estaba en la cueva. Su primer instinto fue el pánico, pero entonces escuchó el relincho de sombra afuera y se tranquilizó. Se puso su vestido, ahora seco aunque arrugado, y salió a la luz del día. Joaquín estaba a unos metros de cuclillas junto a unas plantas, cortando algo con su cuchillo. «Buenos días»,
dijo ella, entornando los ojos contra el sol brillante. Él se giró levemente. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?» «Pesada», respondió Yaretsi con sinceridad, colocando una mano en la parte baja de su espalda. «Y hambrienta». Joaquín asintió, regresando a su tarea. «Estoy recolectando nopales frescos. La lluvia los hace más tiernos». Efectivamente, cortaba las pencas jóvenes de los nopales con precisión, evitando las espinas. Era un alimento común en esas tierras, nutritivo y abundante después de las lluvias. «Déjame ayudarte», ofreció Yaretsi, acercándose. «No es necesario», comenzó Joaquín, pero ella ya estaba a su lado, arrodillándose con cierta dificultad. «Sé hacer esto», dijo con una pequeña sonrisa. «Mi abuela me enseñó a quitar las espinas sin pincharme los dedos». Trabajaron en silencio durante un rato, recolectando suficientes pencas para el desayuno y para llevar durante el viaje. Luego, Joaquín encendió un pequeño fuego y asaron los nopales, junto con las últimas tortillas que les quedaban. «Hoy llegaremos al asentamiento», dijo Joaquín mientras comían, «si partimos pronto y el terreno lo permite». Yaretsi asintió, masticando lentamente. Los nopales estaban deliciosos, jugosos y ligeramente ácidos, un sabor que le recordaba a su infancia. «¿Cómo es tu gente?», preguntó. Aunque Joaquín había mencionado un asentamiento, no había dado detalles sobre quiénes vivían allí. «Son los últimos de mi clan», respondió él. «Apenas unas 30 personas. Ancianos, mujeres, niños». Los pocos hombres jóvenes que quedaban se fueron hace años, buscando fortuna en las minas o en las ciudades. «¿Y tú? ¿Por qué te fuiste?». Joaquín dejó de comer, mirando al horizonte. «No encajaba. Soy mestizo. Mi padre era mexicano, mi madre apache. Para los mexicanos era demasiado indio, para los apache demasiado mexicano». «Como yo», murmuró Yaretsi. «Mi padre era español, mi madre de sangre tarahumara. Nunca fui suficientemente blanca para unos, ni suficientemente india para otros». Sus miradas se cruzaron, reconociendo en el otro la misma historia de no pertenecer completamente a ningún mundo. «Allí estarás a salvo», dijo Joaquín finalmente. «La abuela Itzel es partera. Ha traído al mundo a más niños de los que puede contar». Terminaron de comer y recogieron sus escasas pertenencias. Joaquín ayudó a Yaretsi a montar y pronto estaban de nuevo en camino, dejando atrás la cueva que les había servido de refugio. El paisaje fue cambiando gradualmente. La vegetación se volvía más abundante, señal de que se acercaban a zonas con más agua. A media mañana, Joaquín se detuvo abruptamente, tensando el cuerpo. «¿Qué sucede?», preguntó Yaretsi, sintiendo su inquietud. «Silencio», ordenó él, girando la cabeza lentamente como si escuchara algo lejano. Yaretsi contuvo la respiración. Al principio no oyó nada, pero luego, débilmente, le llegó el sonido. Cascos de caballos. Varios de ellos, a cierta distancia detrás de ellos. «¿Quién?». «No lo sé», respondió Joaquín, espoleando a sombra. «Pero no quiero averiguarlo». El viejo caballo aceleró el paso todo lo que pudo, pero era evidente que estaba cansado, y el peso de 2 jinetes no ayudaba. Joaquín lo guió fuera del sendero, hacia un terreno más escarpado, donde sería más difícil seguirlos. «¿Crees que son...?» Yaretsi no terminó la pregunta, no hacía falta. «Puede ser», dijo Joaquín, con la mandíbula tensa. «O pueden ser bandidos o soldados». «No importa quiénes sean, en estas tierras nadie persigue a otros por buenas razones». Avanzaron entre rocas y arbustos, intentando no dejar un rastro evidente. Pero Yaretsi podía sentir que los cascos se acercaban.
No lo lograremos, murmuró. Sombra está agotado y yo lo estoy retrasando. Joaquín no respondió, pero su expresión se endureció aún más. Escaneaba el terreno con la mirada, buscando algún lugar donde ocultarse. Allí, dijo finalmente, señalando una formación rocosa a unos cientos de metros. Hay una grieta entre esas piedras. Podemos escondernos ahí. Llegaron a las rocas y desmontaron rápidamente. Joaquín ayudó a Yaretsi a entrar en la estrecha grieta, que resultó ser más profunda de lo que parecía desde fuera, casi una pequeña cueva. ¿Y Sombra?, preguntó ella, preocupada por el caballo que los había llevado fielmente durante días. Tendrá que quedarse fuera, respondió Joaquín, atando las riendas a un arbusto cercano. Con suerte, pensarán que es un caballo salvaje o abandonado. Se internaron en la grieta justo cuando los jinetes aparecían en el horizonte. Desde su escondite, podían verlos sin ser vistos, 4 hombres a caballo, armados con rifles y machetes. Yaretsi ahogó un grito al reconocer a uno de ellos. Era el comerciante de esclavos. «Me están buscando», susurró, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Joaquín llevó un dedo a sus labios, indicándole que guardara silencio. Luego, con movimientos lentos y precisos, desenfundó su cuchillo y lo sostuvo con firmeza. Los jinetes se acercaron, disminuyendo la velocidad al ver a Sombra. El comerciante, que parecía liderar el grupo, hizo un gesto y se detuvieron a unos 20 metros de las rocas. «Sabemos que estás ahí, indio», gritó. «Sal y entréganos a la mujer, es propiedad robada». Yaretsi sintió que se le helaba la sangre. «¿Propiedad?», había dicho, como si ella fuera un objeto, un animal, algo que se podía poseer. «No salgas», le susurró a Joaquín, aferrándose a su brazo. «Por favor, no pensaba hacerlo», respondió él, sin apartar la mirada de los hombres. «Última oportunidad», volvió a gritar el comerciante. «Sal ahora y quizás te dejemos vivir». El silencio fue su única respuesta. El hombre maldijo y les hizo una señal a sus compañeros. 2 de ellos desmontaron y comenzaron a acercarse a pie, con las armas en alto. Joaquín se tensó, preparándose para lo que vendría. Yaretsi se apretó contra la pared rocosa con una mano protegiendo su vientre. En ese momento sintió un dolor agudo, como una punzada que le atravesaba el bajo vientre. Joaquín jadeó, agarrándose a él con fuerza. «Algo no está bien». Él la miró alarmado, dividido entre la amenaza externa y el súbito malestar de Yaretsi. «¿El bebé?». Ella asintió, mordiéndose el labio para no gritar mientras otra punzada de dolor la atravesaba. «Es demasiado pronto», logró decir. Los hombres estaban cada vez más cerca. Podían oír sus pasos, el crujido de las piedras bajo sus botas, sus respiraciones pesadas. Joaquín tomó una decisión rápida. «Aguanta», le dijo a Yaretsi. «No hagas ruido. Volveré por ti». Antes de que ella pudiera protestar, Joaquín se deslizó hacia la entrada de la grieta y con un movimiento fluido salió al exterior, alejándose de su escondite. «¡Aquí estoy!», gritó, atrayendo la atención de los hombres. «¡Vengan por mí si pueden!». Yaretsi escuchó gritos, maldiciones, el sonido de pies corriendo sobre piedras, luego disparos. 1, 2, 3. Se cubrió la boca con la mano para no gritar, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El dolor en su vientre persistía, pero ahora era diferente. No eran contracciones, se dio cuenta con alivio, sino un calambre intenso, como si los bebés dentro de ella se hubieran sobresaltado tanto como ella. «Por favor», susurró. No sabía si a Dios, a la Virgen o a los espíritus antiguos de su madre.
Por favor, protégelo. Los sonidos de la lucha se alejaron. Yaretsi se quedó inmóvil, apenas respirando, durante lo que pareció una eternidad. El dolor disminuyó gradualmente y los movimientos en su vientre se calmaron. Finalmente, cuando el silencio volvió a reinar, se atrevió a acercarse a la entrada de la grieta. No veía a nadie, ni a Joaquín, ni a los perseguidores, ni siquiera a Sombra. Estaba sola con un bebé o bebés a punto de nacer, en medio de un desierto que no perdonaba errores. Y sin embargo, mientras las lágrimas se secaban en sus mejillas, Yaretsi Montoya sintió que dentro de ella crecía algo más que vida. Crecía la determinación feroz de una madre que no permitiría que nada ni nadie dañara a sus hijos. «Te esperaré, Joaquín Águila», murmuró, volviendo al interior de la grieta. «Y si no vuelves, seguiré adelante, por ti». «Por mí, por ellos», colocó ambas manos sobre su vientre, sintiendo los movimientos ahora más calmados, y se preparó para la espera más larga de su vida. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. El sol había alcanzado su cenit y comenzaba su descenso hacia el horizonte, proyectando sombras cada vez más largas sobre el paisaje reseco. Yaretsi se mantenía oculta en el interior de la grieta, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera indicar peligro o el regreso de Joaquín. El calor dentro de la estrecha cavidad era sofocante. Bebió pequeños sorbos de la cantimplora que, afortunadamente, Joaquín había dejado con ella. Cada gota era preciosa. No sabía cuánto tiempo tendría que esperar o si tendría que continuar sola. «No pienses así», se reprendió en un susurro. «Volverá». Su vientre se había calmado después del episodio de dolor, pero ahora sentía un cansancio abrumador. Se recostó contra la pared rocosa, dejando que sus párpados se cerraran por momentos. No podía permitirse dormir completamente, pero necesitaba descansar. Un ruido la despertó. Abrió los ojos de golpe, desorientada por un instante. ¿Cuánto tiempo había dormido? La luz que se filtraba por la entrada de la grieta tenía ahora un tono anaranjado, señal de que el atardecer estaba avanzado. El ruido se repitió. Pasos. El crujido de piedras pequeñas bajo un peso. Alguien se acercaba. Yaretsi contuvo la respiración, pegándose aún más a la pared, buscando fundirse con la roca. Su mano encontró una piedra suelta, grande como su puño, y la agarró con fuerza. No tenía otra arma, pero no se entregaría sin luchar. Una silueta se recortó contra la luz del atardecer en la entrada de la grieta. Era alta, ancha de hombros, inconfundible. «Joaquín», exhaló Yaretsi, dejando caer la piedra. Él entró, agachándose para pasar por la estrecha abertura. Tenía un corte en la mejilla y su camisa estaba rasgada y manchada de sangre en el hombro derecho, pero estaba vivo, vivo y entero. «Temí que no volverías», dijo ella, sin poder contener las lágrimas de alivio. «Lo prometí, ¿no?», respondió él, con una sonrisa cansada que transformaba completamente su rostro. «¿Qué pasó? Escuché disparos». Joaquín se sentó pesadamente frente a ella, respirando con cierta dificultad. «Los llevé en dirección opuesta, hacia una cañada que conozco. Allí los separé. 2 me siguieron a pie, los otros 2 a caballo». Hizo una pausa para beber de su propia cantimplora, que sacó de su cinturón. «Los que me seguían a pie fueron fáciles. Les tendí una emboscada y los dejé inconscientes». «¿Los mataste?», preguntó Yaretsi, con una mezcla de temor y curiosidad. Joaquín negó con la cabeza. «No era necesario. No soy un asesino». Hubo un silencio, como si ambos procesaran lo que eso significaba, que a pesar de todo el odio,
y la violencia que habían experimentado, aún quedaba espacio para la misericordia. ¿Y los otros dos? El comerciante escaparon, admitió Joaquín con el ceño fruncido. Pero no creo que vuelvan pronto. Uno de ellos recibió un disparo cuando intentaron emboscarme. Debieron pensar que yo también estaba armado. Otro silencio, más largo esta vez. Yaretsi observaba a Joaquín atentamente, notando las líneas de agotamiento en su rostro, la forma en que sostenía su hombro herido. «Estás lastimado», dijo finalmente. «No es nada». La bala solo rozó, pero el gesto de dolor cuando intentó mover el brazo lo desmentía. Yaretsi se acercó, olvidando por un momento su propio cansancio. «Déjame ver», ordenó con la firmeza que había aprendido de su madre, quien había sido curandera en su pueblo. Para su sorpresa, Joaquín obedeció sin protestar. Se quitó la camisa con movimientos cuidadosos, revelando un cuerpo marcado por cicatrices antiguas y, ahora, un surco sangrante que cruzaba su hombro derecho. «Necesita limpieza», murmuró Yaretsi, más para sí misma que para él. «Y hierbas para prevenir la infección». Usó parte del agua de la cantimplora para lavar la herida, con movimientos suaves pero seguros. Luego, rasgó un trozo de tela de su propio vestido y lo usó como venda improvisada. «Debemos llegar al asentamiento pronto», dijo mientras aseguraba el vendaje. «Allí tendrán lo necesario para curarte adecuadamente». Joaquín la observaba con una expresión que no podía descifrar. Era asombro, quizás, o respeto, o algo más profundo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. «¿Cómo está el bebé?», preguntó él, cambiando de tema. «Me asusté cuando dijiste que algo no estaba bien». Yaretsi colocó instintivamente una mano sobre su vientre. «Se ha calmado. Creo que fue el miedo, la tensión. Y ahora debemos irnos», dijo Joaquín, poniéndose de pie con un leve gruñido de dolor. «Sombra está esperando. Lo escondí cerca de aquí». «¿Podemos viajar de noche?», preguntó Yaretsi, preocupada tanto por la herida de Joaquín como por la posibilidad de encontrarse con los perseguidores. «Es más seguro. La luna está casi llena. Veremos lo suficiente, y ellos no esperarán que nos movamos en la oscuridad». Con cuidado, salieron de la grieta. El sol se había puesto completamente y el cielo estaba teñido de un azul profundo, con las primeras estrellas ya visibles. Sombra estaba atado a un árbol cercano, pastando tranquilamente como si nada hubiera ocurrido. Joaquín ayudó a Yaretsi a montar, a pesar de su hombro herido, y luego subió detrás de ella. Esta vez ella iba delante, con sus manos sosteniendo las riendas, mientras él la rodeaba con sus brazos para mantener el equilibrio. «Hacia el norte», indicó Joaquín, señalando una formación rocosa en la distancia que apenas se distinguía bajo la luz de la luna. «El asentamiento está a unas 5 horas de camino detrás de esas montañas». Yaretsi asintió y espoleó suavemente a Sombra, que comenzó a avanzar con paso constante pero cuidadoso en la semioscuridad. Durante horas viajaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Yaretsi sentía el cuerpo cálido de Joaquín contra su espalda, su respiración cerca de su oído, sus brazos firmes a su alrededor. Era extraño sentirse tan protegida por alguien que apenas conocía, y sin embargo, tan familiar como si lo hubiera conocido toda la vida. «Yaretsi», dijo de pronto Joaquín, con voz baja pero clara en la quietud de la noche. «Si algo me sucede...» «No», lo interrumpió ella sin querer escuchar el resto. «No digas eso, escúchame», insistió él. «Si algo me sucede, sigue hacia el norte.
Pregunta por Itzel, la partera. Ella te ayudará. Yaretsi no respondió de inmediato. Las estrellas sobre sus cabezas parecían más brillantes, más cercanas que nunca. Nada te sucederá, dijo finalmente, con una convicción que sorprendió a ambos. Llegaremos juntos, los tres. Los tres, repitió Joaquín, casi en un susurro. Lo que ninguno de los dos sabía era que pronto serían 5, no 3, los que llegarían al asentamiento de las montañas. Y que ese viaje nocturno bajo las estrellas era solo el preludio de una llegada que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados cuando divisaron el asentamiento. A primera vista, parecía poco más que un conjunto de chozas y tiendas dispersas entre los árboles, al pie de una montaña imponente. Solo el humo que se elevaba de algunas hogueras delataba la presencia de vida humana. «Ahí está», murmuró Joaquín, su voz ronca por el cansancio y la falta de agua. «Mi hogar». Yaretsi sintió un nudo en la garganta. Después de días de viaje, persecuciones y miedo constante, la visión de ese humilde asentamiento le parecía casi irreal, como un espejismo en el desierto. Sombra, percibiendo la cercanía del final del viaje, aceleró ligeramente el paso a pesar de su agotamiento. Los primeros rayos del sol iluminaron el camino, revelando un sendero estrecho que serpenteaba entre rocas y arbustos espinosos. A medida que se acercaban, Yaretsi pudo distinguir mejor las estructuras. Algunas eran tiendas tradicionales apache, otras pequeñas construcciones de adobe y madera, una mezcla de culturas que reflejaba la naturaleza del clan de Joaquín. Había corrales para animales, pequeños huertos y, en el centro, lo que parecía ser una estructura comunal más grande. Un niño fue el primero en verlos. Estaba recogiendo leña en el borde del asentamiento cuando levantó la mirada y los vio aproximarse. Por un momento se quedó inmóvil, como si no creyera lo que veían sus ojos. Luego soltó la leña y echó a correr hacia las viviendas, gritando algo en una lengua que Yaretsi no entendió. En cuestión de minutos, varias personas salieron a su encuentro. Hombres mayores, mujeres de todas las edades, niños que se escondían tras las faldas de sus madres, todos con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la desconfianza. «Joaquín ha vuelto», murmuró una voz entre la multitud. «Y no viene solo». Cuando llegaron al límite del asentamiento, Joaquín desmontó con dificultad, su herida claramente molestándolo. Luego ayudó a Yaretsi a bajar, sosteniéndola con firmeza a pesar de su propio dolor. Una mujer mayor se abrió paso entre la gente. Era pequeña de estatura, pero se movía con la autoridad natural de quien ha vivido lo suficiente para no temer a nada ni a nadie. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los cauces secos de antiguos ríos, mostraba una mezcla de sorpresa y cautela. «Itzel», dijo Joaquín, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. La anciana lo miró de arriba abajo, deteniéndose en su hombro vendado y en las manchas de sangre en su ropa. Luego sus ojos, negros y penetrantes como obsidianas pulidas, se posaron en Yaretsi. «¿Quién es ella?», preguntó en español, con un acento fuerte pero perfectamente comprensible. «Se llama Yaretsi Montoya», respondió Joaquín. «La rescaté de un comerciante de esclavos en Santa María de los Desiertos». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rostros se endurecieron, otros mostraron compasión. «Está embarazada», añadió Joaquín, como si eso explicara todo. Itzel se acercó a Yaretsi, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta, vulnerable. Pero no había juicio en esa mirada, solo una evaluación meticulosa. «¿Cuánto tiempo?»,
preguntó directamente. 6 meses, creo, respondió Yaretsi, colocando instintivamente una mano sobre su vientre. La anciana entrecerró los ojos, observando la forma y el tamaño de su abdomen. Sin pedir permiso, colocó sus manos callosas sobre el vientre de Yaretsi, palpando con la experiencia de décadas trayendo niños al mundo. Sus ojos se abrieron ligeramente y miró a Yaretsi con renovado interés. «Interesante», murmuró, más para sí misma que para los demás. Luego, dirigiéndose a la multitud, habló con voz clara y autoritaria. «Esta mujer necesita descanso, comida y agua limpia. Joaquín necesita que le curen esa herida antes de que se infecte. Moveos». Como si hubieran estado esperando esa orden, la multitud se dispersó con propósito. Algunas mujeres se llevaron a Sombra para alimentarlo y cuidarlo. Otras corrieron a preparar comida y agua, mientras un hombre mayor guiaba a Joaquín hacia una de las chozas, presumiblemente para atender su herida. Itzel tomó a Yaretsi del brazo con sorprendente fuerza para alguien de su edad. «Ven conmigo», dijo, guiándola hacia la estructura central. «Necesitas comer y descansar». El interior era más espacioso de lo que parecía desde fuera. Era una sala comunal, con un fuego central y esteras tejidas cubriendo el suelo de tierra apisonada. El humo escapaba por una abertura en el techo, y las paredes estaban decoradas con tejidos coloridos y objetos que Yaretsi supuso tendrían significado espiritual. Itzel la hizo sentarse sobre unas pieles suaves cerca del fuego y le ofreció un cuenco de agua fresca. «Bebe despacio», advirtió. «Tu cuerpo necesita tiempo para aceptar lo que le das». Yaretsi obedeció, bebiendo pequeños sorbos mientras observaba a la anciana moverse por la habitación, recogiendo hierbas y raíces de cestas colgadas de las vigas. «¿Cómo supiste que estaba embarazada?», preguntó Joaquín al entrar, interrumpiendo los pensamientos de Yaretsi. Tenía el hombro propiamente vendado ahora y le habían dado una camisa limpia. «Es obvio», respondió Itzel, machacando algunas hierbas en un mortero de piedra, aunque no para ojos que no quieren ver, como los de esos hombres en el pueblo. «¿Y mi bebé está bien?», preguntó Yaretsi, ansiosa por confirmación después de los dolores que había sentido durante la persecución. Itzel detuvo su tarea y miró a Yaretsi con una expresión enigmática. «Tus bebés están fuertes», dijo finalmente. Como su madre, Yaretsi parpadeó confundida. «Mis bebés», repitió Itzel, enfatizando el plural. «No estoy segura de cuántos, pero son más de uno, quizás 2 o 3». El mundo pareció detenerse por un instante. Yaretsi miró su vientre, luego a Joaquín, que parecía tan sorprendido como ella, y finalmente a Itzel, que continuaba con su tarea como si acabara de comentar sobre el clima. «¿Mellizos?», susurró Yaretsi, incapaz de procesar completamente la información. «O más», respondió Itzel, sin levantar la vista de su mortero. «El tiempo lo dirá». Joaquín se acercó y se sentó junto a Yaretsi, su rostro una mezcla de asombro y preocupación. «Eso explica por qué parecías tan grande para 6 meses», dijo en voz baja. Yaretsi asintió lentamente, tratando de asimilar la noticia. No 1, sino 2, o posiblemente 3 bebés crecían dentro de ella. 3 pequeñas vidas que dependían completamente de ella, en un mundo que ya era demasiado peligroso para una sola. «No temas», dijo Itzel, como si leyera sus pensamientos. «Has llegado a un buen lugar, aquí cuidamos a los nuestros». «Pero yo no soy de los vuestros», murmuró Yaretsi. «Lo eres ahora», respondió la anciana con firmeza. «Joaquín te trajo». «Eso basta».
Yaretsi miró a Joaquín, que mantenía los ojos fijos en el fuego, como si en las llamas bailarinas pudiera encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. En ese momento, rodeada por el calor del fuego y la presencia silenciosa pero reconfortante de Joaquín, Yaretsi se permitió por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de un futuro en el que ella y sus bebés podrían encontrar no solo refugio, sino hogar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes. El vientre de Yaretsi crecía a un ritmo que sorprendía incluso a Itzel, confirmando cada vez más la sospecha de un embarazo múltiple. La vida en el asentamiento adoptó una rutina tranquila, un ritmo marcado por el sol, la luna y las necesidades de la pequeña comunidad. Para Yaretsi, aquellos días fueron un tiempo de sanación y aprendizaje. Al principio, algunos miembros del clan la miraban con recelo, especialmente los ancianos, que habían visto demasiada traición en sus largas vidas. Pero con el paso de los días, su disposición para ayudar, su conocimiento de plantas medicinales y su evidente vulnerabilidad fueron derribando las barreras del desconfianza. Compartía una pequeña cabaña con otra mujer, Xochitl, una viuda joven que había perdido a su esposo en un enfrentamiento con soldados 2 inviernos atrás. Xochitl tenía un hijo de 4 años. Tadeo, un niño de ojos vivaces y sonrisa fácil, que seguía a Yaretsi por todas partes, fascinado por su vientre cada vez más grande. ¿Hay bebés ahí dentro?, preguntaba Tadeo cada mañana, como si temiera que hubieran desaparecido durante la noche. Sí, pequeño, respondía Yaretsi, dejando que el niño colocara su manita sobre su abdomen para sentir los movimientos. Y creo que ya te reconocen, porque siempre se mueven cuando te escuchan. Una tarde, mientras Yaretsi ayudaba a recolectar hierbas medicinales con Itzel en la ladera de la montaña, la anciana le habló de Joaquín. Su madre era mi sobrina, dijo, arrancando con manos expertas unas hojas de salvia silvestre. Una mujer hermosa y testaruda. Se enamoró de un mexicano que comerciaba con nuestro pueblo. El hombre era bueno, pero su gente no aceptó la unión, y la nuestra tampoco. Yaretsi asintió, comprendiendo demasiado bien esa historia de amor, cruzando fronteras culturales. ¿Qué les pasó?, preguntó, aunque temía la respuesta. Vivieron al margen de ambos mundos, continuó Itzel. Él construyó una cabaña cerca del río, a medio camino entre nuestro asentamiento y el pueblo mexicano. Fueron años difíciles, pero fueron felices. La anciana hizo una pausa y sus ojos se perdieron en el horizonte, hasta que llegó la viruela. Un escalofrío recorrió la espalda de Yaretsi. La viruela había diezmado a muchos pueblos indígenas, incluyendo parte de la familia de su madre. El padre de Joaquín murió primero, luego su hermana pequeña. Su madre resistió más tiempo, lo suficiente para traerlo aquí con nosotros, pero también sucumbió. Itzel suspiró. Joaquín tenía 10 años. Y luego perdió a Malinali, murmuró Yaretsi, recordando la historia que él le había contado. Itzel la miró con sorpresa. Te habló de su hermana mayor. Eso es inusual. Joaquín no suele hablar de su pasado. Lo hizo para explicarme por qué me había comprado, respondió Yaretsi, sintiendo un rubor inexplicable en las mejillas. La anciana la observó con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie. Has sanado algo en él, dijo finalmente. O algo que estaba roto desde hace mucho tiempo. Antes de que Yaretsi pudiera responder, un dolor agudo la hizo doblarse hacia adelante, soltando la cesta con hierbas que había estado recogiendo. ¿Qué sucede?, preguntó Itzel, alarmada.
sosteniendo a Yaretsi por los hombros. «No lo sé», jadeó ella, con el rostro contraído por el dolor. «Es como si algo me apretara por dentro». Itzel la ayudó a sentarse sobre una roca y colocó sus manos expertas sobre el vientre de Yaretsi. Cerró los ojos, concentrándose en lo que sentía. «Es una contracción», dijo finalmente, «pero no de parto. Es una advertencia». «¿Advertencia de qué?», preguntó Yaretsi, mientras el dolor comenzaba a disminuir. «De que tus bebés necesitan que descanses más. Están creciendo rápido y tu cuerpo está esforzándose al límite». La anciana recogió la cesta caída y ayudó a Yaretsi a levantarse. «Volvamos. A partir de ahora, nada de largas caminatas ni trabajos pesados». De regreso al asentamiento, Yaretsi vio a Joaquín sentado frente a su cabaña, tallando algo en un trozo de madera. Su herida en el hombro había sanado bien, dejando solo una cicatriz más que añadir a su colección. En las últimas semanas, había retomado su rol de cazador y protector del clan, saliendo a menudo durante días para conseguir carne y pieles. Al verlas acercarse, notó inmediatamente que algo no estaba bien. Dejó su talla a medio terminar y se acercó con paso rápido. «¿Qué ha pasado?», preguntó con una preocupación que no intentó disimular. «Una contracción», respondió Itzel antes de que Yaretsi pudiera hablar. «Nada grave, pero necesita descanso». Joaquín asintió, tomando la cesta de hierbas de manos de Itzel y ofreciendo su brazo a Yaretsi para que se apoyara. «Te llevaré a tu cabaña», dijo con un tono que no admitía discusión. Yaretsi aceptó su ayuda, consciente de las miradas de algunos miembros del clan. En el último mes, había notado cómo observaban sus interacciones con Joaquín, algunos con aprobación, otros con recelo. Una vez en la cabaña, Joaquín la ayudó a sentarse en el jergón de pieles que usaba como cama. Xochitl no estaba, probablemente ocupada en sus tareas diarias con Tadeo. «¿Estás mejor?», preguntó él, arrodillándose frente a ella. Yaretsi asintió, conmovida por la preocupación genuina en sus ojos. «Solo fue un momento», respondió. «Itzel dice que los bebés necesitan que descanse más». «Entonces descansarás», dijo Joaquín con firmeza. «Yo me encargaré de que tengas todo lo que necesites». Hubo un silencio, uno de esos momentos en que las palabras parecen inadecuadas y los ojos dicen más que cualquier frase. «No tienes que cuidar de mí», dijo finalmente Yaretsi, aunque su corazón decía lo contrario. «Lo sé», respondió él simplemente. Otro silencio, más largo esta vez. Joaquín pareció debatirse internamente antes de hablar de nuevo. «Estoy construyendo algo», dijo finalmente. «Para ti, para los bebés». «¿Qué es?», preguntó Yaretsi, intrigada. «Una cabaña, más grande que esta, con espacio para todos». Yaretsi sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que no eran los bebés, sino una emoción que había mantenido contenida desde hacía tiempo. «¿Por qué?», susurró. Joaquín apartó la mirada, como si las palabras fueran más difíciles de pronunciar que enfrentarse a 4 hombres armados. «Porque quiero», comenzó y luego se detuvo, reorganizando sus pensamientos. «Porque creo que tú y tus hijos merecen un hogar, y porque yo…» No terminó la frase. No hacía falta. La dejó suspendida entre ellos, como una promesa a medio formular, como un puente que ambos estaban construyendo desde orillas opuestas, acercándose lentamente al centro. Yaretsi extendió su mano y tomó la de Joaquín, áspera por el trabajo y las batallas, pero gentil en su contacto con ella. «Me gustaría ver esa cabaña», dijo suavemente. Él asintió,
una sonrisa apenas perceptible, suavizando sus facciones normalmente severas. «Mañana, si te sientes mejor». Al día siguiente, Joaquín la llevó a un claro cercano al arroyo que suministraba agua al asentamiento. Allí, entre árboles que proporcionarían sombra en verano y protección contra el viento en invierno, se alzaba el esqueleto de una cabaña. Era más grande que las demás, con los cimientos ya terminados y los postes principales erguidos hacia el cielo. «Aquí estarán las habitaciones», explicó Joaquín, señalando las divisiones que había comenzado a marcar. «Una para ti y otra para los niños. Y un espacio común en el centro, con un hogar grande para los inviernos». Yaretsi recorrió el espacio, imaginando cómo sería vivir allí, escuchar las risas de sus hijos corriendo entre esas paredes aún inexistentes, sentarse junto al fuego en las noches frías. «Es perfecto», dijo, con la voz cargada de emoción. Joaquín la observaba, y en sus ojos había algo que Yaretsi nunca había visto antes: esperanza. «Estará terminada antes de que nazcan los bebés», prometió. Pero el destino tenía otros planes. Esa noche, mientras todos dormían, Yaretsi se despertó con un dolor diferente a cualquier otro que hubiera sentido antes. Era como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo, desgarrándose. Intentó levantarse, pero otro espasmo la dobló por la mitad, arrancándole un grito que despertó a Xochitl. «¿Qué pasa?», preguntó la mujer, encendiendo rápidamente una lámpara de aceite. «Los bebés», jadeó Yaretsi, sintiendo cómo un líquido caliente empapaba su ropa y el jergón. «Creo que ya vienen». Xochitl miró con alarma la mancha oscura que se extendía bajo Yaretsi. «Voy por Itzel», dijo, corriendo hacia la puerta, «y por Joaquín». Yaretsi se quedó sola, respirando entrecortadamente mientras otra contracción la atravesaba como un rayo. Era demasiado pronto. Apenas estaba en el 7º mes. Los bebés no deberían nacer aún. «Esperen», susurró a su vientre, como si pudiera convencer a los pequeños seres de permanecer dentro un poco más. «Por favor, esperen, no estamos listos». Pero sus hijos, como ella misma, parecían decididos a forjar su propio camino, a desafiar lo establecido. Y esa noche, bajo una luna que apenas comenzaba a menguar, habían decidido que era hora de conocer el mundo que los esperaba. La cabaña de Itzel se llenó rápidamente de mujeres que acudieron al llamado de Xochitl. Cada una sabía exactamente qué hacer, moviéndose en una danza silenciosa y coordinada que hablaba de generaciones enfrentando juntas el milagro y el peligro del nacimiento. Unas encendieron el fuego, otras calentaron agua, mientras algunas preparaban paños limpios y hierbas medicinales. Yaretsi fue trasladada al centro de la estancia sobre una estera cubierta con pieles y telas. Su rostro, perlado de sudor, reflejaba el miedo y el dolor de lo que estaba por venir. Sabía, como todas las mujeres sabían, que un parto prematuro y de múltiples criaturas podía ser una sentencia de muerte tanto para la madre como para los bebés. «¡Joaquín!», gritó cuando otra contracción la atravesó como una lanza de fuego. «¡Quiero a Joaquín!». Itzel, que examinaba su dilatación con manos expertas, intercambió una mirada con Xochitl. «Los hombres no entran durante el parto», dijo la anciana con firmeza. «Es la tradición. Al diablo con la tradición», gruñó Yaretsi entre dientes, aferrándose a las manos de Xochitl con tanta fuerza que le dejó marcas. Él debe estar aquí. Son sus hijos también». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Todas sabían que los bebés no eran de Joaquín, que Yaretsi había llegado embarazada, pero también entendían lo que quería decir, que en estos meses algo había cambiado entre ellos.
que el guerrero solitario y la mujer rescatada habían formado un vínculo que trascendía la sangre. Itzel asintió brevemente a una de las mujeres más jóvenes, que salió corriendo de la cabaña. Mientras tanto, Joaquín caminaba de un lado a otro frente a la puerta, como un animal enjaulado. Había sido despertado por el alboroto, y cuando supo lo que estaba sucediendo, corrió a la cabaña de Itzel solo para ser detenido en la entrada por dos mujeres mayores que le impidieron el paso. «Es la tradición», le dijeron, «debes esperar fuera». Así que esperaba, con el corazón martilleando en su pecho, escuchando los gritos de dolor de Yaretsi y sintiéndose más inútil que nunca en su vida. Cuando la joven enviada por Itzel le comunicó que Yaretsi lo llamaba, no esperó a que terminara de hablar. Apartó a las guardianas de la puerta y entró como una tormenta en la cabaña. La imagen que lo recibió quedó grabada en su memoria para siempre. Yaretsi, su cabello negro esparcido como un abanico sobre las pieles, su rostro contraído en una mueca de dolor y determinación, sus manos extendidas hacia él como si fuera su última esperanza. Joaquín sollozó al verlo. «Tengo miedo». Él corrió a su lado tomando sus manos entre las suyas, ignorando las miradas de sorpresa y desaprobación de algunas de las mujeres mayores. «Estoy aquí», dijo, con una voz que no parecía la suya, suave y llena de una ternura que no sabía que poseía. «Estoy aquí y no me iré». Itzel, después de un momento de vacilación, asintió con aprobación. «Bien», dijo, «necesitará toda su fuerza». Los bebés vienen antes de tiempo y en mala posición. Joaquín palideció, pero no se movió del lado de Yaretsi. «¿Qué puedo hacer?», preguntó mirando a la anciana. «Sostenerla», respondió Itzel. «Darle tu fuerza y rezar a todos los espíritus que conozcas». Las horas que siguieron fueron un torbellino de dolor, miedo y esperanza. Yaretsi gritaba, lloraba y a veces, cuando el dolor era demasiado intenso, perdía la conciencia momentáneamente. Joaquín no soltó sus manos, susurrándole palabras de aliento, limpiando el sudor de su frente, sosteniendo su cuerpo cuando las contracciones la sacudían como un árbol en la tormenta. «No puedo más», gimió Yaretsi en un momento, con la voz quebrada por el agotamiento. «No tengo más fuerzas». «Sí puedes», respondió Joaquín, apoyando su frente contra la de ella. «Eres la mujer más fuerte que he conocido. Has sobrevivido a todo lo que la vida te ha lanzado. Puedes hacer esto. Podemos hacerlo juntos». «Uno más», animó Itzel, que podía ver la cabeza del primer bebé asomando. «Un esfuerzo más, hija». Yaretsi reunió sus últimas fuerzas y empujó, sintiendo como si su cuerpo se partiera en dos. Un grito desgarrador escapó de su garganta, y luego el llanto, débil pero inconfundible, el llanto de una nueva vida. «Una niña», anunció Itzel, sosteniendo a una criatura diminuta de piel rojiza y puños cerrados que se agitaban contra el mundo. Pequeña pero fuerte. Apenas hubo tiempo para que Yaretsi viera a su hija antes de que otra contracción la sacudiera. El segundo bebé venía con prisa, como si no quisiera quedarse atrás. «Otro empujón», ordenó Itzel. «Allá viene el segundo». Con un grito que parecía arrancarle el alma, Yaretsi dio a luz a su segundo hijo, un niño, aún más pequeño que su hermana, pero con un llanto sorprendentemente fuerte para su tamaño. «Dos», murmuró Joaquín, con los ojos húmedos de lágrimas contenidas. «Son hermosos», pero Itzel sabía que no habían terminado. Había sentido 3 cabezas distintas durante sus exámenes, y el vientre de Yaretsi, aunque más pequeño,
aún mostraba la forma inconfundible de otra vida esperando nacer. «Hay uno más», dijo, preparándose. «Un último esfuerzo, Yaretsi». «No puedo», sollozó ella, con la voz apenas audible. Su piel estaba pálida, sus labios casi azules. Había perdido mucha sangre, demasiada. «Mírame», dijo Joaquín, tomando su rostro entre sus manos. «Mírame, Yaretsi, puedes hacerlo. Por el tercero, por los tres, por nosotros». Esas últimas palabras, ese nosotros, que nunca antes había pronunciado, pareció darle a Yaretsi la fuerza que necesitaba. Con un último y sobrehumano esfuerzo, dio a luz a su tercer hijo, otro varón, el más pequeño de los tres, pero el que parecía luchar con más determinación. «Tres», susurró Itzel, con asombro reverente. «Vi tres almas nuevas bajo la luna menguante». Pero mientras las mujeres se apresuraban a limpiar y envolver a los recién nacidos, Yaretsi se desvanecía. Sus ojos se cerraron, su respiración se volvió superficial y un charco de sangre se expandía bajo ella, tiñendo de rojo las pieles blancas. «Yaretsi», gritó Joaquín, sacudiéndola suavemente. «No te atrevas a dejarme». «No te atrevas a dejarlos». Itzel apartó a las otras mujeres y se acercó rápidamente con un puñado de hierbas y polvos en las manos. «Fuera todos», ordenó con voz que no admitía réplica. «Todos excepto Joaquín. Esto será una batalla entre la vida y la muerte, y necesitaré toda la ayuda posible». Mientras las mujeres salían, llevándose a los tres bebés para ser alimentados con leche de cabra diluida, Joaquín e Itzel se prepararon para la lucha más importante de sus vidas: mantener con vida a la mujer que, sin proponérselo, había cambiado el destino de todos ellos. Durante 3 días y 3 noches, la vida de Yaretsi pendió de un hilo tan delgado que cualquier suspiro parecía capaz de romperlo. Itzel no se apartó de su lado, aplicando cataplasmas de hierbas, administrando infusiones y recitando antiguas plegarias en lengua apache que se mezclaban con las oraciones que Joaquín murmuraba en español. Afuera, el asentamiento entero parecía contener la respiración. Las mujeres se turnaban para cuidar a los trillizos, alimentándolos con leche de cabra endulzada con miel y manteniéndolos calientes cerca del fuego. Eran tan pequeños, tan frágiles, que nadie se atrevía a predecir si sobrevivirían. «Son como pajaritos», comentó una de las ancianas mientras sostenía al más pequeño de los tres. «Pero tienen el corazón de guerreros». Al amanecer del 4.º día, cuando el sol comenzaba a asomarse sobre las montañas, tiñendo el cielo de oro y carmesí, Yaretsi abrió los ojos. Estaba débil, pálida como la luna, pero viva. Sus labios agrietados se movieron, formando una palabra que apenas se escuchó. «Mis bebés». Joaquín, que dormitaba sentado junto a ella después de haber pasado la noche en vela, se despertó sobresaltado. «Yaretsi», exclamó tomando su mano con delicadeza, como si temiera que pudiera romperse. «Estás despierta». «Mis bebés», repitió ella, esta vez con más fuerza. «¿Dónde están mis bebés?» «Están bien», respondió él, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Los tres están bien, son pequeños, pero fuertes, como su madre». Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de Yaretsi. Había estado tan segura de que moriría, de que no vería crecer a sus hijos, de que se reuniría con Miguel y su familia demasiado pronto. «Quiero verlos», pidió. Joaquín asintió y salió de la cabaña. Momentos después, regresó acompañado por 3 mujeres, cada una llevando a un bebé envuelto en mantas suaves.
Con cuidado, acomodaron a los 3 pequeños junto a Yaretsi, que extendió sus manos temblorosas para tocarlos, para asegurarse de que eran reales y no un sueño febril. «Son perfectos», susurró, acariciando las diminutas cabezas cubiertas de pelo negro y suave como el plumón de un pájaro. «Tan pequeños, pero perfectos». «Necesitan nombres», dijo Joaquín, sentándose a su lado y observando a los trillizos con una expresión de asombro y orgullo que no intentaba disimular. Yaretsi miró a sus hijos, pensando en todo lo que habían vivido para llegar a este momento. En su mente resonaron las historias que su abuela le contaba sobre los antiguos dioses y héroes, mezcladas con las enseñanzas cristianas de su padre. «La niña se llamará Esperanza», dijo finalmente, señalando a la bebé que había nacido primero, la que había abierto el camino para sus hermanos, «porque es lo que nos mantuvo vivos durante todo este tiempo». Joaquín asintió, aprobando la elección. «El segundo», continuó Yaretsi, tocando al niño del medio, que tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro, «se llamará Gabriel, como el ángel mensajero, porque trajo el mensaje de que la vida continúa, incluso después de tanta muerte». «Gabriel», repitió Joaquín, como probando el nombre en su boca, «es un buen nombre». «Y el más pequeño», dijo Yaretsi, mirando al último bebé, el que había luchado con más ferocidad por nacer, «se llamará Tizoc, que significa el de la sangre honorable en náhuatl. Porque en sus venas corre la sangre de gente valiente, de sobrevivientes». Joaquín sonrió, conmovido por la elección de un nombre indígena para el tercero. «Esperanza, Gabriel y Tizoc», dijo, pronunciando cada nombre con reverencia. «3 almas nuevas, 3 vidas que comienzan aquí con nosotros». Yaretsi lo miró notando el «nosotros» en su frase, la naturalidad con la que se incluía en esta nueva familia que se estaba formando. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Él entendió lo que quería decir, por rescatarla, por cuidarla, por estar a su lado en el momento más difícil, por aceptar a estos niños como propios a pesar de no compartir su sangre. «No me agradezcas», respondió, «tú me salvaste a mí también». En ese momento, Itzel entró en la cabaña, trayendo consigo una infusión caliente para Yaretsi. Al ver la escena, la madre despierta, los bebés a su lado, Joaquín, completando el círculo, sonrió con satisfacción. «Los espíritus han sido generosos», comentó, entregando la taza a Yaretsi. «Han bendecido a esta familia con una segunda oportunidad. Familia». La palabra resonó en el corazón de Yaretsi como una campana, llenándola de una calidez que no había sentido desde que perdió a la suya. Pasaron 6 lunas antes de que la cabaña junto al arroyo estuviera terminada. Joaquín trabajó incansablemente, ayudado por los hombres del asentamiento que, después de ver cómo había cuidado de Yaretsi y los trillizos, lo aceptaron plenamente como uno de los suyos. El día en que Yaretsi y los niños se mudaron a su nuevo hogar, todo el clan se reunió para celebrar. Hubo comida, música y bailes. Itzel bendijo la cabaña con hierbas sagradas y cantos antiguos. Los ancianos presentaron regalos, mantas tejidas, cuencos tallados, juguetes para los bebés. Era un día de fiesta, pero también de profunda transformación, porque ese día, bajo el cielo azul y ante toda su gente, Joaquín tomó las manos de Yaretsi entre las suyas y habló con voz clara y firme. «Llegaste a mi vida como una estrella que cae del cielo, inesperada y brillante», dijo. «A mí enseñaste que incluso en la oscuridad más profunda hay esperanza, que después del dolor puede haber sanación, que el amor es más fuerte que la sangre.
Yaretsi, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, escuchaba cada palabra como si fuera agua en el desierto. Quiero ser tu compañero, el padre de tus hijos, el hombre que camine a tu lado hasta que los espíritus nos llamen, continuó Joaquín. Si tú lo aceptas, no era una propuesta tradicional, ni apache ni mexicana, sino algo nuevo, como ellos mismos, una mezcla de mundos, una promesa nacida del corazón y no de las costumbres. Lo acepto, respondió Yaretsi, con voz firme a pesar de la emoción. Con todo mi corazón. Sellaron su unión con un beso, mientras el clan aplaudía y los bebés, ahora más grandes y fuertes, observaban con curiosidad desde los brazos de las mujeres que los sostenían. Esa noche, cuando los tres pequeños dormían en sus cunas talladas por Joaquín, y la luna nueva brillaba en el cielo como una promesa de ciclos que se renuevan, Yaretsi y Joaquín se sentaron frente al fuego de su nuevo hogar. Nunca imaginé que 3 pepitas de oro me traerían tanta riqueza, dijo él, mirando a los niños dormidos y luego a la mujer que había cambiado su vida. Yaretsi sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Y yo nunca imaginé que el hombre que me compró en una subasta me daría la libertad más verdadera, la de amar y ser amada de nuevo. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, contando historias antiguas y nuevas. Historias de pérdida y encuentro, de dolor y sanación, de soledad y compañía. Y la más reciente de ellas, la historia de un guerrero solitario que compró a una mujer embarazada por 3 pepitas de oro, sin saber que esa compra le traería no 1, sino 5 tesoros invaluables, 3 hijos, una compañera y la oportunidad de sanar su corazón herido.